Hola, les saluda el doctor Carlos Galvez de International Biological College, el Instituto de Medicina Natural 100% en línea. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las hernias. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado a su médico, a algún familiar o amigo que hablan sobre las famosas hernias. Hoy vamos a explicarle a usted qué es una hernia discal o una hernia de disco. Primeramente, déjeme decirle que si bien se escucha mucho hablar de hernia discal, las patologías que se presentan dentro de lo que es la medicina quiropráctica son muy pocas en relación a lo que son las hernias. A veces, de hecho, se magnifica o problemas que no tienen que ver con las hernias, pues se presentan como que fueran hernias. Eso es un error de diagnóstico muy común. Pero vamos a explicarle acá primeramente pues qué es una hernia. Una hernia no es más que el secuestro, la aprehensión o el pinzamiento de los nervios raquídeos. O sea, sabemos que los nervios raquídeos, sabemos que son los nervios que se desprenden de la médula espinal. Ahora bien, ¿qué tipos de hernias hay? Vamos a dividirlos primeramente en relación al área que van a afectar. Recordemos que nuestra columna vertebral está dividida en tres áreas muy comunes, que son el área cervical, que corresponde básicamente al cuello, el área dorsal o torácica, que corresponde a la espalda, digamos en la parte baja del cuello hacia digamos un poco abajo de la parrilla costal, o sea de las costillas, y el área lumbar, que corresponde básicamente al área de la cintura, por decirlo así, para que nos ubiquemos mejor. Entonces, esta división va a darse en relación a dónde se da la hernia. Puede ser una hernia de disco cervical, puede ser una hernia de disco dorsal o torácica, o puede ser una hernia de disco lumbar. Las más comunes dentro de estas son las hernias de disco lumbares. Las otras dos, tanto la cervical como la dorsal, son un poco menos comunes, mejor dicho. Entonces, dentro de las hernias, pues las más comunes serían las hernias lumbares. Ahora, vamos a ver, y aquí viene lo interesante, los tipos de hernias en base al daño que presenta el disco intervertebral. Primeramente, me gustaría decirle, estimado amigo y amiga, que un disco intervertebral corresponde a este que nosotros tenemos acá, ¿ya? Este que está acá, que podemos ver acá en casi forma semitransparente. Estos discos tienen una función y la función de ellos es precisamente servir de amortiguadores, o sea, amortiguan los golpes que sufrimos a través de caminar, a través de los saltos que podamos dar, a través de las caídas que tengamos, pues ellos impiden que choque el cuerpo vertebral de una vértebra con la de otra. Su función pues es básicamente amortiguar, impedir que haya daño a nivel óseo, o sea, entre los huesos. Ahora bien, ¿de qué está conformado este disco intervertebral? Es un disco gomoso, un disco que en su mayor parte está conformado de un 70% de agua, el cual está dividido en dos partes. Una parte que podemos ver acá está amarilla, no es así su color, solo es para que nosotros la diferenciemos. La parte amarilla que es el núcleo, y la parte externa que se le conoce como de hecho la parte externa del disco. Entonces, la función, decíamos, es amortiguar los golpes. Cuando nosotros sufrimos una herida, un accidente, mejor dicho, entonces va a suceder que los discos intervertebrales pierdan distancia, pierdan tamaño, producto de la presión al que fueron sometidos. Eso a través, como decimos, de levantar un peso muy grande para nosotros, a través de una caída, nos caímos sentados, parados, etcétera. Esto va a provocar que, producto de ese golpe, el disco sea presionado, y eso hace que pierda el grosor. Es lo primero que vamos a encontrar. Entonces vamos a ver que las vértebras se van a ver afectadas en su área del disco intervertebral por tres tipos de daño. Eso es en relación al daño del disco intervertebral. Ahora,
Antes de entrar a esto, me gustaría explicarles cómo sé yo que presento un daño o presento una hernia discal, ¿ya? O una hernia de disco. Bien, vamos a suponer que nosotros presentamos una hernia de disco a nivel cervical. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces? Como es a nivel de esta área, podemos encontrar nosotros adormecimiento en los brazos, pérdida de fuerza, o sea, debilidad. Podemos encontrar también hormigueo, calambres continuos y es lo más común, también dolores. Todo esto lo vamos a presentar nosotros a nivel de los brazos, de toda esta zona de acá, del cuello, de los hombros, cuando tenemos una hernia cervical. Cuando nosotros tenemos una hernia a nivel lumbar, vamos a tener los mismos efectos, o sea, los mismos síntomas, solo que a nivel de lo que son los miembros inferiores, o sea, nuestras piernas. Pero en el caso de una hernia de disco a nivel lumbar, generalmente se va a ver afectado, y seguramente ustedes habrán escuchado mucho de lo que es la ciática. La ciática en la mayoría de los casos es causada por una herniación entre L3 y S1, o sea, la vértebra lumbar L3, L4, L5 y S1, que corresponde a la primera vértebra del hueso sacro. Entonces, en cualquiera de estas vértebras puede darse un secuestro, puede darse un pinzamiento de nervio, que el nervio ciático sabemos que es uno de los más largos de nuestro cuerpo y de los más gruesos, por cierto, que hace su recorrido desde la parte lumbar, pasando por nuestros glúteos, la parte posterior de la pierna, hasta el talón. Entonces, cuando nosotros presentamos ese tipo de daño, vamos a presentar, aparte de lo que ya mencionamos de hormigueo, debilidad, dolores, etcétera, vamos a sentir un dolor a todo lo largo de la pierna, sea derecha o izquierda. La hernia que nos va a causar problemas a nivel del nervio ciático puede ser unilateral o bilateral. Unilateral si solo nos afecta una pierna y bilateral si nos afecta las dos piernas. Entonces, esto es lo más común que nosotros vamos a presentar dentro de los síntomas de una hernia de disco. Vamos a continuar entonces con los tipos de hernias o de daño que se presentan, o la división que vamos a tener dentro de las hernias según el daño en el disco intervertebral. Entonces, decíamos nosotros, si ustedes pueden ver acá, esta es la forma habitual de un disco, es más o menos, mantiene su grosor y son básicamente muy parecidos en cuanto a su grosor. Tenemos el núcleo, etcétera. Esta es una hernia sana, digamos, no tenemos ningún problema. Ustedes pueden ver acá en la fotografía, en el video, y esa es una presentación. Tenemos acá ya un tipo de hernia. Vamos a tener tres tipos de hernias en este caso: la hernia que se le conoce como protrusión, la hernia que se conoce como extrusión y la hernia que se conoce como secuestro. Bien, empecemos con la hernia que es causada por protrusión. En este caso, básicamente nosotros tenemos que el núcleo que se puede presentar acá, si ustedes se fijan aquí, el disco, producto de la presión, del golpe, del accidente que pueda tener, ya es más delgado. ¿Por qué? Porque gracias a la presión él se hizo más pequeño, porque se ensanchó de tamaño hacia los lados, y eso hizo que, si bien no hay un daño a nivel del núcleo, ni hay un daño a nivel de la periferia de nuestro disco intervertebral, eso no significa que no nos cree problemas, porque va a salir una parte hacia el lado izquierdo o derecho de nuestra vértebra, y ahí va a pisar un nervio. Estos nervios que ven acá en amarillito puede ser pensado, y ahí ya nos está causando un dolor, obviamente, ¿no? Este es el primer tipo de hernia discal, que se le conoce como protrusión. Ahí no hay, digamos, un daño en el que nos diga que se ha roto el disco, tanto a nivel, digamos, externo, como a nivel del núcleo. Y tenemos acá lo que se conoce como la famosa hernia de extrusión, ¿ya? En este caso
producto del daño, si bien el disco puede presentar más o menos su grosor habitual, pero si lo comparamos con el de abajo, pues hay una pequeña diferencia. Pero aquí lo que vemos nosotros ya es que hubo un daño, ¿ya? Y ese daño es el del núcleo. El núcleo producto de golpe se rompió y parte de su interior ha salido hacia la periferia del disco intervertebral, pero no es todo, amigos. Entonces esto va a provocar que se produzca, se protruya, o se salga hacia el área del nervio raquídeo, está el disco, ¿ya? Va a presionar, va a pinzar el disco y aquí el nervio, perdón, ya nos va a causar un dolor. Entonces ese es el segundo tipo de hernia en base al daño del disco intervertebral, que se le conoce como extrusión. Y tenemos acá el tercer tipo de daño en cuanto a vértebras dañadas o en cuanto al daño del disco intervertebral, y en este caso se le llama secuestro. ¿Por qué? Porque aquí hay un doble daño, estimados amigos y amigas, como pueden ver acá. Tenemos un daño en el que tanto se rompió el núcleo del disco intervertebral como se rompió en sí el disco en su periferia. Y eso va a hacer que parte del núcleo salga o protruya hacia la periferia y por consiguiente pues va a pinzar, como vemos acá, pinzaría el nervio que sale de acá. Y eso va a provocar obviamente dolor. Los nervios son bastante, por decirlo así, delicados, como cualquier estructura interna, y eso va a impedir pues que tengamos tranquilidad porque va a haber mucho dolor. Ya, el dolor decíamos que puede extenderse de la zona donde se da el daño y va a extenderse por todo el nervio raquídeo que está secuestrado, que está pinzado. Entonces, esto es en cuanto a los tipos de vértebras, pero aquí viene algo muy interesante, estimados amigos y amigas. Generalmente cuando un paciente llega con el médico quiropráctico, es muy común que presente dolor en el área del área lumbar, mejor dicho, de la cintura, y podemos llegar a pensar que puede ser una hernia. Para nosotros tener certeza, tenemos que mandar una radiografía o una tomografía para tener certeza de qué tipo de hernia tiene nuestro paciente si sospechamos de que éste presenta algún tipo de hernia. De lo contrario, en la mayoría de los casos, casi el 95% de los casos, lo que sucede es una subluxación. Ahora, déjeme explicarle qué es una subluxación. Cuando existe una articulación entre dos o más huesos, mientras ellos mantengan su posición, entonces van a funcionar bien. Pero cuando hay un pequeño movimiento, no es que se separen completamente, pero hay una pequeña separación, por mínima que sea, eso se le llama subluxación. Entonces, en sí no es tanto por la cantidad de movimiento que hubo, sino porque provoca tirantez en toda la cápsula articular. Esto que nosotros vemos acá, no crean ustedes, estimados amigos y amigas, de que estas estructuras están así como las vemos en nuestro interior. Ellas, para que se mantengan unidas y puedan desempeñar su función, tienen que estar soportadas por lo que se conoce como cápsula articular, que son tejidos como tendones, ligamentos, músculos que van a permitir que ellos mantengan su forma y su posición. Entonces, cuando uno de ellos, digamos una estructura como una vértebra, se mueve un poco, va a provocar lo que se conoce como subluxación. Y entonces vamos a utilizar o vamos a recordar, digamos, palabras como anteriorización, cuando la vértebra está adelantada con relación a la siguiente, o posteriorización, igual cuando está atrasada. Podemos hablar de una lateralización derecha cuando la vértebra está girada hacia un lado derecho, o lateralización izquierda cuando está girada hacia el lado izquierdo, que es lo más común, estimados amigos y amigas, que nuestro paciente, en vez de una famosa hernia que acabamos de describir, nos presente una subluxación de las vértebras. Y vamos a tener acá un pequeño ejemplo. No sé si se puede ver acá. Por ejemplo, esta vértebra de arriba está girada. Si la ponemos acá,
está girada o está lateralizada hacia el lado izquierdo. Tendríamos una vértebra lateralizada o una lateralización izquierda. ¿Qué significa eso? Que parte de la vértebra está girada hacia el lado izquierdo. ¿Eso qué significa? Que las articulaciones que tiene esta vértebra de este lado, tanto la superior como la inferior, ya, y cualquiera que tengan en ese lado, van a estar más presionadas. Y eso va a provocar, eso ya es una subluxación, y eso va a provocar que la otra parte, como pueden ver acá, donde voy a meter la punta del lapicero, ahí tiene que estar unido, pero como hay una lateralización izquierda de nuestra vértebra superior, entonces esta se despega. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar que hay separación y en este caso aquí va a haber más unión de lo normal. Pero ustedes podrán decir, bueno, no es mucho el daño, por supuesto que no, pero eso nos va a provocar problemas. ¿Por qué? Porque recuerden que todas estas estructuras, decíamos, están fijadas por músculos, ligamentos, tendones, etcétera, y estos cuando son, digamos, presionados, cuando son girados más allá o extendidos más allá de lo que ellos deberían de estar, entonces, ¿qué ocurre con el tiempo? Ocurre una digamos, inflamación de esa área, de esos tejidos, y entonces tenemos que los tejidos o la cápsula articular está inflamada. Todos esos tejidos están inflamados y eso va a provocar que la vértebra incluso se mueva más. Puede moverse más hacia el mismo lado izquierdo, en este caso, que es el del ejemplo, o puede moverse hacia otro lado, pero eso va a crear más tensión y es lo que provoca dolor. Fíjense que lo más interesante de esto, estimados amigos y amigas, es de que este dolor a veces nos acostumbramos tanto que incluso llegamos a convivir con él. Entonces, ¿qué hace el buen médico quiropráctico? Entonces resulta que llega nuestro paciente con un dolor dorsal, puede ser en la parte de la espalda alta, pero nosotros empezamos a tocar las diferentes partes de la columna y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que cuando presionamos una parte, por decir algo, en L2, o sea, en la vértebra lumbar 2, el paciente siente dolor. ¿Qué significa? Ahí hay una subluxación, hay una inflamación, pero el paciente pues ya con el tiempo ya no la sintió, pero el tejido ahí está dañado y está inflamado y la articulación está funcionando mal. No tenemos un pinzamiento de nervio, obviamente, pero sí tenemos daño a todo alrededor de esta articulación vertebral. Y eso pues son muchas veces dolores que nuestros pacientes van a presentar durante muchos años, meses, y generalmente pues se acostumbran al dolor. Tanto así que se dan cuenta que está ahí cuando precisamente el médico quiropráctico, haciendo su análisis para hacer un buen diagnóstico, pues empieza a estar tocando, a estar girando, etcétera, a poner en movimiento para ir encontrando todo aquello que nuestro paciente tiene de más. No necesariamente solo por el dolor que presentó, sino que muchas veces, de hecho, este dolor que puede presentar a nivel, fíjense, del área superior de la columna o la parte dorsal alta de nuestra espalda, de nuestro cuerpo, puede ser solo un dolor diferido. Ese dolor diferido inicia en la parte lumbar, en este caso en L2, pero se va a ver reflejada también en el área, en la espalda superior, en el área dorsal superior. Y eso, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Obviamente vamos a tratar el área dorsal superior, pero lo que está dando origen a este problema es a nivel del área lumbar y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Recordando, estimados amigos y amigas, que muchos de las personas, o mejor dicho, no muchos, algunos que otros nos escriben que por qué damos muy largo el video, que por qué explicamos mucho, pero recuerden de que esto va dirigido para aquella persona que quiere conocer más de su cuerpo, para nuestros alumnos y para aquellos médicos quiroprácticos que quieren recordar algo pues en cuanto a su profesión. Ese es el objetivo, de que nosotros tengamos que ser bastante, digamos, dar de información, explicar, quizá más allá de lo que a algunos les gustaría, pero es parte de nuestro trabajo y en general pues eso al final beneficia a todos.
Bien, estimados amigos y amigas, me gustaría escuchar de ustedes, que me reescribieran, que me pusieran aquí abajo en los comentarios o que nos escriban al WhatsApp que aparece siempre en los videos, y que nos digan, que nos pongan, que nos comenten su experiencia con este tipo de patologías, si han padecido ustedes alguna de ellas o si algún familiar la ha tenido. Y entonces, claro, esto muchas veces se puede resolver, como decíamos, a través de una manipulación quiropráctica. Cuando no es así, pues tenemos que referirlo al especialista. Y en este caso, a nosotros nos corresponde determinar cuándo debemos pasarlo, pero siempre estar pendientes de la atención de nuestro paciente. Y el objetivo de este video es que nosotros sepamos diferenciar claramente entre lo que es un dolor causado por una hernia discal y un dolor causado por una subluxación, precisamente en el mismo tipo de estructura, en este caso nuestras vértebras. Ha sido un gusto, estimados amigos y amigas. Recuerden que todo esto y más ustedes pueden aprenderlo en nuestros 2 diplomados de quiropraxia. La quiropraxia, tenemos quiropraxia general y quiropraxia avanzada. Cada una de ellas dura 6 meses. Así es de que todo es 100% en línea, estimados amigos y amigas. Recuerden, nos gustaría que ustedes se inscribieran como nuestros alumnos. Ha sido un placer. Les habló el doctor Carlos Gálvez.